estamos en Ampliación de Noticias, edición dominical. Los acompaña Carlos González. Si bien el tema de la investigación contra la presidenta Dina Boluarte ha generado la atención informativa en las últimas horas, esta semana que termina se discutía la situación de los congresistas denominados mochasueldos, ¿no? Una práctica ilegal recurrente desde congresos anteriores que los blindó pese a las evidencias. Y por otro lado también desde el Ejecutivo, el titular de la presidencia del Consejo de Ministros sostuvo reuniones con las diversas agrupaciones políticas antes de su presentación en el Congreso para presentar y buscar la aprobación de su plan de gobierno. ¿En qué queda todo esto tras lo ocurrido con la presidenta de la República? ¿Cuáles son los nuevos escenarios que tenemos ahora? Lo vamos a conversar con el señor Franco Olchese, analista político del Centro Guiñac. ¿Cómo está, Franco? Muy buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días con todos. ¿Cómo cambia el escenario político? En principio, sobre los congresistas denominados mochasueldos. ¿Va a quedar este tema en segundo plano? ¿Ha sido opacado por lo que hemos visto en las 24 horas? ¿Cómo evalúas esto, Franco? Sí, definitivamente va a quedar opacado, ¿no? Pero yo diría que ese ya es un costo hundido. Es decir, esto de mochasueldos ha estado en la agenda por varias semanas, por varios meses inclusive, y ya la población lo incorpora dentro de los pasivos políticos que tiene el Congreso, ¿no? Sacarlo una vez más solamente recuerda este punto, pero como ustedes ven, en la aprobación del Congreso ya está bastante baja. Lo que tiene en común, vamos a decir, lo de los mochasueldos con el tema de los Rolex, es que pone un tema sencillo para desprestigiar a la autoridad, ¿no? No es un tema muy técnico, no es un tema acerca de la constitucional o de leyes, sino es algo directo que todo el mundo, independientemente de su nivel de información, puede comprender, ¿no? Hay congresistas que le están mochando el sueldo a sus trabajadores, eso todo el mundo lo entiende, y lo de los Rolex también casi todo el mundo lo entiende, ¿no? Ahora, estas prácticas ilegales que se han vuelto recurrentes, ¿no? Como esto de recortarle el sueldo a sus trabajadores, ¿quién en el fondo tiene la responsabilidad? ¿Podríamos también apuntar hacia las organizaciones políticas, hacia los partidos políticos que no evalúan de una manera acertada quiénes van a ser sus candidatos y que finalmente son elegidos y lo vemos como parlamentarios, congresistas que cometen estas prácticas, como decíamos, ilegales? Yo creo que es difícil ver ese tipo de prácticas anteriormente, ¿no? O sea, ¿qué filtro se podría poner previo a la elección para determinar algo como una persona que tenga el nivel moral o el nivel ético para recortar el sueldo de sus trabajadores? Me parece difícil de determinar, pero lo que sí creo que hay responsabilidad es en la institución, ¿no? En decir que tanto el Congreso, pero también las bancadas que la componen, como para este tipo de medidas que además le hacen mucho daño a la institución, como te decía, porque todo el mundo lo comprende, sean penalizadas de más drásticamente, ¿no? Y no se repitan. Lamentablemente esto lo vemos en varias bancadas, en varios momentos, y parece inclusive una práctica relativamente incorporada dentro de la institución, ¿no? Ahora, el papel de la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no ha estado a la altura? Yo creo que han podido ser un poco más vocales en penalizar este tipo de medidas, ¿no? Yo creo que también le hace bien a la institución. Hay algunos temas como menores, ¿no? Como algunas compras que se hicieron, que son cuestionables, pero no son lo de las flores, por ejemplo, en ese momento, lo de los televisores, que son cuestionables, pero no se comparan con un tema como ¿no? Y yo creo que la subcomisión, tanto como el Congreso, la institución en general, tendría que tomar cartas en el asunto y ser mucho más frontal y mucho más drástico con este tipo de temas que los perjudican a ellos mismos, pero como te menciono, perjudican a la institución que va a sobrevivir a las bancadas que hoy día están en el poder, ¿no?
Ahora, pero ¿qué medidas en todo caso, Franco, considera usted que son necesarias para evitar que estas prácticas ilegales persistan en el futuro? Porque al parecer prácticamente ya estamos casi resignados, ¿no?, a ver esto de manera permanente. Pero ¿qué es lo que se puede hacer para garantizar en todo caso la transparencia en el ejercicio del poder legislativo? Yo creo que primero la protección de los trabajadores que lo saquen a la luz, porque hay trabajadores que evidentemente son perjudicados por esto, pero no lo sacan a la luz por no perder su sueldo, por no perder su trabajo. Primero, la protección de ellos. Segundo, no solamente la penalización al congresista, sino también a la bancada. Y tercero, elevar las penas, ¿no? Que esto inclusive pueda ser llevado de manera más rápida y de manera más drástica, para que esto no se pueda repetir, ¿no? Digamos, ser mochasueldos o tomar una medida como esa es como cualquier acto ilícito, ¿no? Si tú crees que vas a salir impune, hay mucha gente que va a sentirse tentada de hacerlo, ¿no? Entonces, si el Congreso realmente mejora ese proceso de identificación y de penalización, ya estos congresistas, digamos, inmorales, se sentirían menos atraídos a tomar una medida como esa, ¿no? Ahora te pregunto, Franco, sobre el impacto, ¿no? El impacto de estos casos de los congresistas mochasueldos en la percepción de la población sobre la clase política y la confianza en las instituciones democráticas. Lo vemos evidentemente reflejados en un nivel de desaprobación altísimo, pero ¿esto va a ser permanente? ¿Nos estamos como ciudadanos acostumbrando a que esto suceda, a que esto sea lo normalizado? ¿Hay algún indicio de que esto puede cambiar? Yo creo que es, para la opinión pública, hablando de la opinión pública, creo que es difícil tener una esperanza con las mismas autoridades, ¿no? Normalmente hay un refresco en la aprobación cada vez que hay elecciones y se cambia completamente al Congreso. Sin embargo, el Congreso es esencialmente una institución, digamos, poco popular, ¿no? Y además es fácil penalizarlo, es fácil decirlo, porque uno, como no sabe muy bien quiénes son los congresistas, mira, el 13% sabía quién era el presidente del Congreso, ya ni siquiera te menciono los demás. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos focus group con personas, principalmente en sectores populares, las personas no te pueden identificar quién es congresista. Saben que es la clase política. ¿Por desinterés, Franco? Yo creo que es una parte de desinterés, pero también parte de que necesitas mucho tiempo para estar informado, y la gente está preocupada por el día a día de tanto económico como familiar, como social, ¿no? Entonces sí, efectivamente yo creo que por desinterés, pero ese desinterés hace que uno confunda quién es el congresista ahora, quién es el congresista antes, quién es el ministro. Entonces no sabes muy bien, pero lo que sabes es que es la clase política. Y este tipo de medidas como los mochasueldos afectan no solamente a la bancada involucrada, sino afectan a todas las bancadas. Porque justamente por ese desinterés la gente no ubica quién es la bancada, pero saben, viene del Congreso, viene de la clase política. Pero parece que esa afectación le da igual a las organizaciones políticas, porque igual los protegen, igual continúan en sus bancadas, y lo mismo pasa también con otras bancadas, ¿no? Entre ellos se protegen. Sí, entre ellos se protegen, pero creo que hay un cambio estructural que podría mejorar en cierta medida esto, que es el tema de la reelección que ha salido en la bicameralidad, ¿no? Hasta antes de la bicameralidad, antes de la reelección, los congresistas sabían, el 2026 termino mi gestión, ya no tengo, digamos, no puedo volver a ser elegido inmediatamente, entonces puedo hacer más o menos lo que quiero, no tengo que reportar, vamos a decir, o cuidar mi imagen. Ahora es un poco distinto. Ahora, es decir, van a tener un poco más de cuidado porque claro, hay la reelección. Por supuesto, porque todos los congresistas, o muchos de ellos, creen, por lo menos, no van a ser elegidos necesariamente, pero creen que van a ser reelegidos y tienen mucho más cuidado en su reputación, ¿no? En cuidar su reputación.
Ujú. Muy bien. Franco, le pido por favor que nos espere unos segundos. Habíamos nosotros comentado al inicio de la entrevista que el Premier se ha reunido con las diferentes agrupaciones políticas para buscar la aprobación de su plan de gobierno en los próximos días. Sobre este tema, por favor, te pido que nos esperes unos segundos para seguir este diálogo. 9 de la mañana con 16 minutos, pausa y volvemos. Todo el Perú los acompaña Carlos González. Estamos en diálogo con Franco Olchese, analista político del Centro Guiñac, ¿no? Y comentábamos y decíamos antes de irnos a la pausa que el premier Gustavo Adrianzén se ha reunido con las diversas agrupaciones políticas antes de su presentación en el Parlamento para presentar y buscar la aprobación de su plan de gobierno. Pero tras lo ocurrido con la presidenta Dina Boluarte, las diligencias de allanamiento en su vivienda, también en la residencia de Palacio de Gobierno, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo cambia el escenario? Franco, ¿esto va a tener algún impacto en la decisión que se pueda tomar en el Parlamento durante la presentación del Premier? Sí, podría cambiar, efectivamente. Yo creo que en el momento que pasó lo de esto con Dina en su casa, ¿no? De la fiscalía, que entraron a revisar lo de los Rolex o algún tipo de documento que hubiera, se tenía la duda en ese momento de si caía, si iba a renunciar, si todos los congresistas se iban a poner en su contra, si una vacancia podía prosperar. Ahora, ya ha pasado algunas horas, vemos que los congresistas, inclusive los congresistas que habían salido con una posición muy hostil, han sido limitados por sus bancadas, que han sacado comunicados, no diría exactamente de apoyo a la presidenta, pero sí de manera indirecta apoyo a la presidenta, ¿no? Entonces yo creo que ese escenario que al principio se estaba voceando mucho, se estaba hablando, ha quedado mucho menos probable, ¿no? Después del pronunciamiento de las bancadas. Esto también hay que tomar en cuenta que hay una diferencia entre los intereses tanto del congresista individual y de la bancada y del Congreso en su conjunto. Todo el mundo, todos los congresistas quieren decir: yo estoy en contra de Dina, a mí me indigna esta situación. Pero si 87 lo dicen y votan en ese sentido, los 130 se quedan sin trabajo, vamos a decir, se quedan sin la posibilidad de quedarse hasta el 2026. Entonces todo el mundo quiere decirlo. Sin el respaldo de su organización política, ¿no? Y sin la posibilidad de ir a la reelección. Sí, o sea, estaría en duda, pero normalmente podrían ir a la reelección. Eso está en discusión por cada uno, pero lo que sí es cierto es que ahí está este choque de intereses, ¿no? Todo el mundo quiere decirlo, entonces varios lo decían, nosotros veíamos en Twitter, tal. Pero una vez que la bancada ha dicho ya no, ya se hace menos probable que se vaya a votar en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿qué cosas pueden sí penalizar? Pueden penalizar a través del voto de investidura, porque esto no pone en riesgo la continuación del gobierno, ¿no? del Congreso mismo. Entonces sería una manera de golpear o penalizar a Dina por esta situación, que algunos le están echando la culpa a la Fiscalía por la entonces, severidad. ¿no le van a dar el voto de confianza o sí le van a dar el voto de confianza en el Congreso? Yo creo que parados hace 2 semanas. ¿Qué visualizas? Yo creo que parados hace 2 semanas era muy seguro el voto de confianza. Hoy está en un proceso de negociación, porque esto no depende solamente de estos eventos, depende también de que esto cambia el proceso de negociación entre el Congreso y el Ejecutivo. Ahora el Ejecutivo va a tener que plantear cosas distintas a lo que estaba planteando hace 1 o 2 semanas para lograr el voto de investidura. ¿Va a lograr eso? Eso depende completamente de Adrianzén, que hasta el momento no se ha caracterizado por ser un vocero o un articulador político muy prolijo, ¿no? Entonces, ¿sientes que las agrupaciones políticas ahora van a imponer otro tipo de condiciones al Ejecutivo para que les puedan dar el voto de confianza? ¿Eso va a suceder? Sí, definitivamente yo creo que el umbral de aceptación se ha elevado, ¿no? Esto lo que hace es que se hace mucho más difícil apoyar a un gobierno que tiene una situación como esta, ¿no? Una situación que además, como te comentaba en el bloque pasado, todo el mundo entiende, ¿no? Así como el Congreso de los Mochazuelos todo el mundo entiende, lo de los Rolex todo el mundo lo entiende. Entonces es más difícil. Ahora, por ejemplo, ¿qué podrían exigir las organizaciones políticas que lo ven un poco debilitado al Ejecutivo? Y dicho sea de paso que les aprobó un presupuesto adicional también, ¿no? Pero ¿qué más podrían exigir? Podrían exigir un cambio en el gabinete, un cambio en los ministerios,
en el cual el Congreso pueda participar, las bancadas, los partidos representantes en el Congreso puedan participar más activamente en la gestión del gobierno. Podrían también pedir una toma de decisiones, o sea, participar más en la toma de decisiones con el Ejecutivo. Hay una serie de cosas que se pueden pedir, o inclusive proyectos como lo han hecho los congresistas varias veces, pero ya para la próxima, el próximo presupuesto, ¿no? Ahora, la postura de la bancada Perú Libre, ¿no?, que ya ha anunciado su negativa al voto de confianza, pero también hay un pedido de vacancia contra la presidenta de la República. ¿Esto puede tener algún tipo de influencia en las otras bancadas políticas en el Congreso? Yo creo que en algunas sí, en las ex Perú Libre, en Juntos por el Perú, pero si te das cuenta en la moción de censura no hay muchas firmas. O sea, no se han conseguido firmas tan rápidamente o tantas firmas como en otras ocasiones. Entonces, probablemente es algo que se quede ahí en el sector más de izquierda del Congreso y no llegue a prosperar, ¿no? Recordemos que se necesitan 87 votos, es muchísimos votos para poder vacar a la presidenta, ¿no? Ahora, si nos ponemos en el otro lado de la acera, Franco, ¿cómo crees que debería proceder el gobierno de Dina Boluarte para enfrentar esta crisis política innegable y poder recuperar la confianza de la ciudadanía y también del Congreso de la República? Sí, yo creo que recuperar la confianza va a ser muy difícil, pero por lo menos a niveles mayoritarios. Ellos podrían recuperar un poco de confianza. Para empezar, esta actitud de guardarse, en el momento que empezaron a surgir las acusaciones, dijeron a lo mejor no hay que decir nada, que es una práctica bastante común, que hay muchas personas relacionadas a las comunicaciones que les gusta esa estrategia, vamos a decir, de no decir nada, pero el no decir nada tiene un costo. O el salir rápidamente con una respuesta improvisada tiene un costo aún mayor. Y esto ha sido lo que le ha pasado tanto a Dina como a Adrián Sen, ¿no? Ellos primero salieron a decir que era un reloj de antaño, que lo tenían de antes, y ahora es un reloj, según los papeles, comprado en el 2023. Entonces, eso contradice a la presidenta de manera frontal, ¿no? O, por ejemplo, demorarse tanto en salir a decir y no ser frontales y claros también genera dudas, ¿no? Todas las personas podrían decir, oye, si realmente es como ella dice, que es suyo, que se lo han regalado, o cualquiera que no sea un acto ilegal, pues anda, sal y di, estos son los papeles, ha sido el camino. El dejar en la ambigüedad hace que esa ambigüedad se llene con sospecha, ¿no? Ahora, entendí hace un momento que mencionaste, Franco, que el premier Gustavo Andreanzen no estaba completamente a la altura, ¿no?, para ser un canal más eficiente de comunicación entre el Ejecutivo y el Congreso, pero sobre todo también una respuesta frente a la opinión pública. En todo caso, ¿cuáles son esos puntos débiles que tiene el premier y que deberían mejorarse? Yo creo que el número uno, lo que no ha demostrado aún, es el tema de la articulación política con los otros poderes, específicamente con el Congreso. Él no ha logrado por el momento llegar a las diferentes bancadas del Congreso. La otra es la relación con los medios de comunicación. Ustedes han visto cómo él rápidamente cerraba las conferencias de prensa o no quería responder ciertas cosas. Y al final los medios de comunicación son uno de los filtros importantes, especialmente si eres un PCM nuevo que está formando un perfil, que está construyendo su personaje. Entonces, en ese sentido, él ha empezado a construir su personaje de manera equivocada, me parece. Y finalmente, con respecto a la opinión pública. Finalmente, a la opinión pública, él tendría que ser más claro y directo y no lo ha estado haciendo. Muy bien, Franco Olchese, analista político del Centro William. Nosotros vamos a estar atentos para ver qué es lo que ocurre en las próximas horas y en los próximos días respecto a el proceso de investigación contra la presidenta Dina Boluarte, pero también la reacción en el Congreso de la República cuando suceda la presentación del premier, ¿no?, para pedir el voto de confianza. Y seguramente vamos a estar también en un nuevo diálogo, Franco, para conocer cuál es tu posición al respecto. Franco Olchese, analista político del Centro William. Muchísimas gracias, Franco. Muy buenos días. Gracias, hasta luego. 9 de la mañana con 29 minutos, momento de ir a